arrancando nuestras harinas. Usamos harina orgánica y usamos una harina italiana. Entonces no queríamos ninguna interferencia de sabor, con lo cual no usamos ninguna harina que tenga agregado de ningún tipo de aditivo, ni de blanqueado de ningún tipo. La masa que nosotros queremos, como tiene que ser muy extensible, ultra extensible. La tenemos que estirar, tiene que ser delicada, se tiene que dejar manipular sin sufrir. Entonces es que hemos elegido una temperatura de masa muy fresca para que nos permita esta extensibilidad de masa. ¿Okay? Las masas más calientes son masas más musculosas, más tenaces. Las masas más frías son masas más extensibles y más delicadas. Es tan mínima la cantidad de levadura que usamos que lo tenemos que pesar con una balancita de precisión o de joyero. Cargamos la amasadora con las harinas. Vamos cargando las harinas en la amasadora. El agua mezclada con el hielo. No usamos temperatura acá de agua. No lo podemos saber nunca. Entonces lo que hacemos es una relación agua fría hielo y después hacemos la anotación de qué temperatura nos dio esa masa y vamos regulando cantidad de hielo en el agua. Bueno, arrancamos con las harinas, agua mezclada con el hielo, y esta es la viga. La viga es lo que nos da este aspecto característico de masa, de costra delicada, fina, dorada. Esto es lo que hace todo, sobre todo lo hace la viga. Esta maduración la aporta la viga. Esto es un fermento que está hecho en base de harina, agua y levadura, nada más. Y lo que buscamos acá, además de ciertas características físicas, como esto que decía, grosor de costra, coloración, buscamos el aporte aromático. El inicio del amasado lo usamos sobre todo para integrar harina y humedad, ¿no? Ya sea la humedad que tiene la viga, como el agua mezclada con la harina. Bueno, mientras la masa se va integrando, te quería mostrar como nuestros toques mágicos, llamémosle. Siempre basado en la búsqueda de sabor. Lamento repetirme con esto, pero creo que para nosotros es una de las cuestiones más importantes de este trabajo y de estos procesos. Agregamos harina orgánica, blanca, y una harina italiana, natural, sin aditivado. Y además usamos dos harinas más que son... Esto es una harina de maíz criollo, que lo muele una cooperativa en Jujuy y nos lo manda fresco. Es una harina que tiene un aporte aromático importantísimo, mucho dulzor, y además nosotros lo que hacemos con esto es hacer una papilla, que nosotros le llamamos escaldado, que es esto. La cocinamos un poquito, le ponemos un 10% de este producto lleva nuestra masa de pizza. Estos escaldados, además del aporte aromático de sabor y de color, nos dan gel, que es lo que nosotros buscamos en la miga para que la miga sea delicada, digamos, se disuelva pronto en boca, no sea corriosa, no sea chiclosa. Bueno, para eso usamos la gelatina que nos aporta el almidón de esta harina de maíz y también un poco de harina de arroz. O sea, todo lo contrario que agregar proteína, nosotros intentamos bajarla para tener migas más delicadas. Quiero decir, por ahí sacrificamos un poco en estructura, en apertura, alveolado, pero lo que buscamos es que tengamos una miga delicada y que tenga mucho más contraste con la costra. Arrancado nuestra masa de pizza con harina y el 65% de hidratación. Eso es lo que lleva. Es una masa bastante baja de hidratación. Viga le ponemos un 50%, que serían 500 gramos de viga cada kilo de harina. Y de momento esto es lo que tenemos. Es una masa recién formada que se va a seguir desarrollando en el reposo y en el siguiente amasado. Aún no hemos agregado sal, aún no hemos agregado aceite, aún no hemos agregado la masa madre, que también se la pondremos al final del amasado, en pequeñísimas proporciones. Y registramos, porque eso es algo que podemos predecir, pero a veces no tanto, a qué temperatura está mi masa en esta parte intermedia de la masa. Tengo una masa fresca, fresquísima.
Bien, es importante esta temperatura porque esta temperatura es la que a mí me va a decir a qué temperatura tengo que agregar el agua del bacinaje. Y siempre estoy prediciendo, ¿no? Esto es una predicción también. Papilla de maíz, masa madre y sal. Dividimos el amasado en bloques de 5 minutos. Entonces, menos o por ahí agregamos un pelín más en función de lo que la masa pida. Dividimos nuestro amasado en bloques de 5 minutos porque además nos sirven para chequear cómo viene la masa. Cómo está la masa en cuanto a desarrollo y cómo está en cuanto a temperatura. Mientras voy amasando, o cada vez que freno esos 5 minutos, chequeo. A ver cómo estoy de desarrollo y cómo estoy de temperatura, que la temperatura la puedo tener solo con el tacto de mi mano. Si quiero la temperatura final, ahí sí tengo que pinchar porque la temperatura que anotamos es una temperatura precisa. Continuamos. Una vez terminamos con la sal marina, importante, eso no lo habíamos dicho, es sal marina, nunca un ingrediente aditivado. Acá arrancamos con algo que los franceses le llaman bacinage, que es incorporación de agua a medida que la masa se va amasando. Y la incorporación, nada, usamos estas mamaderas con un pico muy pequeñito, muy finito, para que nos permita hacer esta lluviecita de agua mientras la masa se va desarrollando. Delicadeza siempre. Lo contrario sería agregar mucha cantidad de agua, tipo así, regando la masa, y lo que provoca es eso. Eso en panadería se llama lavar la masa. Es una masa que se desarma, que ya no tiene cohesión, que no se forma. No le pasa nada, la masa se armará de nuevo. Lo que pasa es que yo ahí estoy perdiendo tiempo de amasado. Todo ese tiempo en que la masa no esté formada, no lo puedo contar como tiempo de amasado real. Entonces, es por eso, y vale la pena remarcarlo, que el ingrediente lo agregamos de forma muy delicada para acompañar a la masa en su amasado y en su desarrollo sin desarmarla. Estos bloquecitos de 5 minutos de los que hablábamos, también los usamos para ir escalando la velocidad a la que vamos amasando. Cada 5 minutos aumentamos 2 puntos de velocidad y nunca trabajamos a velocidad máxima del amasador. Vamos con el aceite de oliva. Se va a terminar el amasado cuando yo termine de agregar el aceite. Acá es cuando la masa más linda se ve y forma la zucca, que le llaman los italianos, que es la calabaza. Esa forma de calabaza es la que buscamos y además que la masa se despegue de la batea. Una vez termina el amasado, estoy parado al lado de la amasadora porque no quiero que la masa se caiga y se pegotee de nuevo. Entonces la sacamos pronto. Hacemos esto para sostenerla un poco mejor y va directo a la batea. Acá no usamos aceite, nada, porque no queremos tener residuos que se puedan degradar, pero el hecho de mojarme un poco la mano hace que la pueda tocar, controlar y no me quede tan pegoteado a ella.